Buenos días, chicos. Bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, no estoy en realidad otra vez. Así que os he preparado un vídeo muy cortito para explicaros cómo funciona la herramienta de Google Formularios y que podéis hacer la práctica que os he puesto. Bueno, empezamos. Como siempre, lo primero, entramos, por ejemplo, dentro de la página de Google Docs. Lo podéis googlear de muchas maneras. Entramos aquí. El formulario sería este de aquí. Bueno, yo lo tengo en inglés, lo sabéis, pero a vosotros aquí os pondrá formularios, pues entréis en formularios y le dais a ir a formularios. Como siempre, pues tenemos que loginearnos. Esto está aquí ya. Yo meto mi contraseña y ya estamos dentro. ¿De qué va esto de los formularios? Pues los formularios es una herramienta muy útil para hacer formularios. ¿Qué es un formulario? Un formulario, por ejemplo, puede ser una encuesta o podría ser, por ejemplo, un cuestionario de los que yo os he puesto alguna vez en Moodle. Al igual que pasaba con los documentos y con las hojas de cálculo, como veis, pues aquí tenemos distintas plantillas. Si pulsamos aquí, pues salen muchas más plantillas. Pero nosotros vamos a intentar, como siempre, hacer una de nuevas. Pulsamos aquí en blanco y empezamos con ello. Ponemos un título al formulario. El que yo os he puesto no me acuerdo, pero era sobre deportes. Pues los de... Vaya, hombre, aquí fuera. Los deportes que practico. Y aquí pues podéis poner una pequeña descripción, por ejemplo. Te vamos a hacer algunas preguntas fáciles sobre los deportes que practicas. Muy bien, y vamos al lío entonces. Fijaos, aquí ya tenemos la primera pregunta. Las preguntas que podemos hacer con el Google formularios son de diversos tipos. Si pulsáis aquí, pues aquí tenemos la primera pregunta. En este caso vamos a elegir, fijaos, aquí es donde podemos elegir el tipo de pregunta que podemos hacer, ¿vale? Vamos a hacer una primera pregunta sobre los deportes que practicáis, ¿vale? Entonces podemos hacer de los siguientes deportes, ¿cuál practicas? En este caso, lo que vamos a hacer es poner casillas de verificación. Google, como es muy listo, ya se ha dado cuenta. Casillas de verificación lo que quiere decir es que vamos a poner varias respuestas de las cuales nosotros podemos marcar varias. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo puedo practicar varios deportes a la vez, ¿no? Entonces voy a poner aquí el fútbol, perdón, marco aquí fútbol, le damos aquí, ponemos el baloncesto, ponemos el vóley, la bicicleta o el ciclismo. ¿Qué más se os ocurre? No sé, atletismo, ¿vale? Y aquí pues ponemos otros, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando esta pregunta me salga a mí, ya la veréis, cuando entréis en mi enlace, pues puedo marcar varias de ellas. Aquí le doy para decirle que es obligatoria la respuesta y fijaos, pues ya tendré una pregunta hecha. Si quiero pasar a la siguiente, pues pulso aquí. Si, por ejemplo, vamos a hacer tres respuestas. Vamos a hacer la pregunta de ¿cuándo practicas? Pues aquí podríamos poner, por ejemplo, una vez a la semana, varias veces a la semana o nunca. Como estas respuestas son excluyentes, pues aquí lo que voy a hacer es la selección múltiple. Quiere decir que voy a elegir solamente una de estas respuestas. Esto es como en los test, cuando hay varias respuestas posibles o una respuesta posible. Aquí solamente hay una, ¿vale? Y le voy a dar obligatorio y con esto vamos a seguir. Y os voy a poner otro ejemplo nada más y ya con el resto yo creo que vosotros os podéis arreglar solos. Podría ser la pregunta del tipo de escala lineal. Por ejemplo, la que yo os he puesto es ¿cuánto vale la equipación? Pues aquí podríamos poner, por ejemplo, entre 1 y 5, que son los dos extremos, y aquí podría poner nada, porque es gratis o no necesito ninguna equipación, o más de 1.000 euros.
¿De acuerdo? Y le doy a obligatorio y listo. Esto quiere decir que si cuando yo pueda, cuando me salga el test, yo podré poner 1 si es nada, 3 si es una cifra intermedia, 2 si es poco, por ejemplo, y 4 si es mucho, pues casi 1000, y 5 pues si fuesen llamadas de maileros, ¿vale? Con esto yo tendría 3 preguntas nada más. Vosotros tenéis en el formulario de ejemplo que os he puesto, tenéis algunas más. Intentad reproducir el test que os he puesto. Y luego, como os pongo en la práctica, lo que vais a hacer es, de alguna temática que vosotros inventéis, hacer otro cuestionario. ¿De acuerdo? Para cambiar, lo tenéis aquí. Si queréis cambiar el encabezado, por ejemplo, pues podéis elegir imágenes aquí o cambiar los colores. Por ejemplo, a ver si hay algo, deportes y juegos. Y aquí podemos poner, fijaos que además son animados, que son muy chulos. Si elegimos uno y lo incluimos, pues tendríamos esto así. Y lo más importante, una vez que hemos terminado, ya tenemos nuestro cuestionario, pulsaríamos en enviar y si pulsáis aquí en el clip saldría el enlace que yo copiándolo se lo podría enviar a mis amigos para que hiciesen el cuestionario. ¿Vale? Pues nada más. ¡Hala! Ánimo y a ver si podéis hacerla. Cuando terminéis, como siempre, pues ese mismo enlace lo cogéis y lo pegáis en la tarea que os he puesto para que yo pueda ver que habéis hecho el ejercicio. Bueno, cuidaros mucho. Hasta luego.